Saludos, estimados estudiantes. De nuevo nos encontramos para continuar explicando las medidas de centralización. Son aquellas que tienden a situarse en el centro de una serie de datos después que esos datos son ordenados en orden de magnitud, ya sea en forma ascendente o forma descendente. En video anterior estuvimos trabajando con la media aritmética, tanto para datos sueltos como para datos agrupados. Usamos el método largo y el método clave. En este momento nos vamos a concentrar en la mediana. La mediana es otra medida de centralización. Para una serie de datos cualquiera, no importa la cantidad, x1, x2, x3, hasta xn, no importa el número de datos que estemos estudiando, que estemos tratando para determinar la mediana. La mediana es, después de ordenados los datos en orden creciente o decreciente, es el dato que ocupa el lugar medio, pero es el dato que ocupa el lugar medio si los datos son impares, si el número de datos es impar. Si nos referimos a 3 datos, a 5 datos, a 7 datos, por ejemplo, observen ahí. Si ustedes observan, no miren para acá, para la pizarra ahora, no miren para allá. Observen aquí, ejemplo número 1. Ahí tenemos una serie de datos. Tenemos 3, 5, 2, 4 y 1. Ahí aparecen desordenados. Ahí están desordenados. Y son 5 datos. Eso, 1, 2, 3, 4, 5. Significa que el número de datos es impar. Por lo tanto, después de ordenado, mírenlo aquí ordenado. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están ordenados en forma creciente o ascendente. Y si usted observa, el número que ocupa el lugar del centro es el 3. Mírenlo ahí. 2 para la derecha, 2 para la izquierda, 2 para la izquierda, 2 para la derecha. Mírenlo ahí. El 3 ocupa el lugar del centro. El 3 es la mediana. Por lo tanto, esos 3 puntitos en forma de triángulo significan en matemática, por lo tanto, la mediana es igual a 3. En ese caso nos referimos a un número de datos impar. Y esos son datos sueltos. La mediana, el número que ocupa el lugar del centro. Mírenlo ahí, el 3. Está medio a medio en el centro. Bien. Si observamos un ejemplo número 2. Aquí tenemos ¿cuántos datos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a determinar la mediana de esos 6 datos, de esa serie de datos. Lo primero que vamos a hacer es ordenarlo. Lo ordenamos. Mírenlo ahí ordenado. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están ordenados ahí en forma ascendente, en forma creciente. Pero si usted observa, vuelvo y repito, son 6 datos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que el número de datos es un número par. 6 es un número par. Por lo tanto, no va a suceder lo mismo que sucedió ahorita, que el 3, si ustedes observan en el ejemplo 1, el 3 queda en el mismo medio. Míralo ahí, 2 para un lado y 2 números para el otro lado. 2 para la derecha y 2 para la izquierda. En el ejemplo 2, no sucede lo mismo. Si ustedes observan, aparecen 2 números que están en el centro, que son el 7 y el 8. A la izquierda del 7 tenemos el 5 y el 6, a la izquierda. Y a la derecha del 8 tenemos el 9 y el 10. O sea, 2 para la derecha y 2 para la izquierda. O sea que no puedo decir que es el 7, la mediana, porque a la izquierda nada más 2 números y a la derecha 4. Digo al 3 a la derecha. Lo mismo sucede si elegimos el 8. Si elegimos el 8 como mediana, no puede ser. Porque miren, 2 números a la derecha
y 3 a la izquierda. O sea, no puede ser. Entonces, cuando el número de datos es par, lo que hacemos es sacarle la media aritmética a los dos números del centro. Los dos números del centro son el 7 y el 8, mírenlo, 7 y 8. Entonces le saco la media aritmética, mírenlo ahí. 7 más 8 entre 2. 7 más 8 son 15 y 15 entre 2, 7.5. O sea que el 7.5 está medio a medio entre 7 y 8. 7.5 es la mediana. Eso es en caso de datos sueltos. Cuando los datos son sueltos, vamos a tener en cuenta de que el número de datos sea par o sea impar. Si es impar, el número que ocupa el centro, y si la serie de datos es par, vamos a elegir los dos que se encuentren en el centro, le sacamos la media aritmética sumándolo y dividiéndolo entre 2. Esa es la media aritmética y el resultado es la mediana. Ese será el número que se va a situar en el centro de esa serie de datos. Ahora bien, vamos a concentrarnos en la mediana para datos agrupados. Por eso tenemos mediana para datos sueltos y para datos agrupados. Ya vieron la explicación para datos sueltos. Entonces nos vamos con datos agrupados. Si ustedes observan esa tabla de ahí para allá, miren. E incluso, miren, esa columna no la necesitamos, esa la dejamos ya porque era del cuadro anterior. Esa era del cuadro anterior. Y los demás cuadros están cubiertos con otro cartel. Pero miren, nosotros solamente necesitamos esas dos columnas. La columna de las clases y la columna de la frecuencia. Columna de la clase son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 clases. Y frecuencia es la sumatoria de esos datos. La frecuencia n igual a 40. N igual a 40. Vamos a usar el número n, cantidad de datos que tenemos en el problema. El problema se refiere a 40 estudiantes que cogieron un examen de matemáticas. Se examinaron 40 estudiantes en un examen de matemáticas y las notas estuvieron comprendidas entre 50 y 89. La nota máxima era 90, pero no llegaron a 90. Están comprendidas entre 50 y 89. Observamos, como explicamos anteriormente, que lo usamos para la media aritmética, este cuadro. Le explicábamos que un estudiante sacó nota comprendida entre 50 y 54. 3 estudiantes sacaron nota comprendida entre 55 y 59. 6 estudiantes sacaron nota comprendida entre 60 y 64. Y así sucesivamente. Hasta llegar aquí, que 2 estudiantes sacaron nota comprendida entre 85 y 89. Bien, nadie lleva 90. Pero el caso es, como ya habíamos estudiado la media aritmética, vamos a ver ahora el caso de la mediana para datos agrupados. La mediana, el resultado de la mediana debe de coincidir con la clase que tenía la media aritmética, la clase en la cual cayó la media aritmética. Y recordamos que la media aritmética cayó en esta clase, en la clase número 5. Y recordamos, si ustedes observan el video anterior, recordamos que la media aritmética fue 71.5. La mediana va a estar comprendida entre 70 y 74. No necesariamente tiene que ser 71.5, puede coincidir o no con la media, pero en lo que sí debemos estar seguros es que debe de caer en la clase que contiene la media aritmética. Y recordamos en la demostración anterior que la media aritmética dio 70.5. 70.5 dio la media aritmética. Ese fue el resultado, 70.5 en la quinta clase. La mediana debe de caer también ahí en esa clase, aunque no dé exactamente el mismo resultado, pero debe quedar contenida en la clase que contiene la media aritmética. Bien, para el cálculo de la mediana
vamos a tener algunos datos especiales. Lo primero es ubicar la clase mediana. ¿Cómo nosotros ubicamos la clase mediana? Observamos la fórmula que tenemos para la mediana. Miren, para la mediana, olvídense ahora de esa parte. No miren para allá. Miren aquí la fórmula para determinar la mediana, para que nos ubiquemos en los datos. Ahí me dice que para determinar la mediana para datos agrupados, vamos a usar la fórmula que dice límite real inferior. Pero ese límite real inferior es el límite real inferior de la clase que contiene la mediana. Que lo vamos a explicar. ¿Cómo vamos nosotros a ubicar esa clase? ¿Cómo la vamos a ubicar? Dividiendo n entre 2. Miren ese dato que aparece ahí en la fórmula. N entre 2. 40 entre 2 es igual a 20. 40 entre 2 igual a 20. ¿Qué significa? Que donde la sumatoria de esa frecuencia me dé 20, esa será la clase que va a tener la mediana. Si nosotros observamos, mire, 1 más 3 son 4, más 6 son 10, más 7, 17. 17, no he llegado a la mitad, no he llegado a 20 todavía. El 20 está ahí, aquí en esta clase, en la quinta clase. Le cogemos 3 prestados al 10 y el 20 me cae en la quinta clase. Significa que la mediana está en la quinta clase. Cuando hablemos ahorita de frecuencia de la clase mediana, nos vamos a referir a ese 10, porque ahí está la clase mediana. Márquenla bien ahí. Frecuencia de la clase mediana, 10. Y la sumatoria anterior a la frecuencia de la clase mediana son todas esas frecuencias que están antes del 10. El 7 más 6 más 3 más 1. Frecuencia anterior a la clase mediana. Todas las frecuencias que están antes de ese 10. 1, 3, 6, 7. Sumado 10, 17. 1 más 3, 4 más 6. Son 10 más 7, 17. Será la sumatoria de la frecuencia anterior a la clase mediana que la vamos a usar aquí en la fórmula. Observen la fórmula nuevamente. Ya hablamos del límite real inferior. N sobre 2 ya lo explicamos. 40 entre 2, 20. Y ese 20 la mitad de los datos donde ubicamos la clase mediana. Cae ahí el 20. Frecuencia mediana, mírala ahí. Ahí. Mírala ahí. Frecuencia mediana. El 10 es la frecuencia mediana. Sumatoria de frecuencia mediana, ya lo indicamos. 1 más 3 más 6 más 7, que le da 17. 1 más 3, 4 más 6, 10. Más 7, 17. Sumatoria de la frecuencia mediana, míralo ahí. Tamaño de clase es la diferencia entre el límite real inferior y el límite real superior. Entonces, vamos a seguir explicando los datos aquí. Miren lo mismo que yo le comuniqué, lo mismo que le expresé. Mírenlo ahí. N sobre 2. 40 entre 2, 20. Ahí me cae el 20. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta clase. La mediana está en la quinta clase. El límite real inferior lo necesito para sustituir aquí, miren, ahí. Ahí voy a sustituir el límite real inferior. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos sacando la media aritmética del límite superior de la clase anterior a la clase que contiene la mediana. El límite superior de la cuarta clase, que es anterior a la quinta, más el límite inferior de la clase que tiene la mediana. 69 más 70 entre 2. Le sacamos la media aritmética, 69 más 70, 139 entre 2, 69.5. Necesitamos también el límite real superior de la quinta clase, que será igual al superior de la quinta clase, que es 74, más el inferior de la siguiente, que es 75. Mírenlo ahí, 74 más 75 entre 2, la media aritmética del límite superior de la quinta clase y el inferior de la clase siguiente, que es 75. 74 más 75 entre 2. Mírenlo ahí, 149 entre 2, 74.5. Ya tenemos el límite real inferior, que es 69.5, y el límite real superior, que es 74.5. El tamaño de clase se necesita para multiplicar aquí, mírenlo ahí.
tamaño de clase. ¿A qué es igual? A la diferencia del límite real superior y el inferior. Míralo ahí. Límite real superior menos límite real inferior. 74.5 menos 69.5 igual a 5. Ese es otro dato que lo vamos a sustituir aquí. La frecuencia mediana, ya habíamos hablado de ella. La frecuencia mediana, la frecuencia de la clase mediana. Sumatoria de la frecuencia anterior a la clase mediana. Anterior a la clase mediana, todo eso. Anterior a la clase mediana. Igual a 1 más 3 más 6 más 7. O es lo mismo decir 7 más 6 más 3 más 1. Míralo ahí, 7 más 6 más 3 más 1. Esos cuatro numeritos igual a 17. Sumatoria de frecuencia mediana, sumatoria de frecuencia anterior a la frecuencia mediana, 17. Bien, ya tenemos todos los datos. Vamos ahora a sustituir en la fórmula. Mire la fórmula. La fórmula para determinar la mediana para datos agrupados es igual a límite real inferior más n sobre 2, cantidad de datos entre 2, menos la sumatoria de frecuencia anterior a la frecuencia mediana, dividido por la frecuencia mediana, por el tamaño de clase. Míralo ahí, el tamaño de clase de 5 en 5. 50, 55, 60, 65, 70, 75. Ese es el tamaño de clase. Bien. Entonces, vamos a la sustitución. Sustituimos, mire. Límite real inferior, 69.5. Míralo ahí. Límite real inferior, 69.5. Mire la sustitución ahí. Más n sobre 2 fue calculado. Míralo ahí. N sobre 2, 20. Míralo ahí el 20. Sumatoria, menos sumatoria de frecuencia anterior a la frecuencia mediana, mírenlo ahí. 17, mírenlo ahí. Entre frecuencia mediana, o sea, dividido por la frecuencia mediana, que es 10, mírenlo ahí, el 10. Por el tamaño de clase, que es 5, mírenlo ahí. Esa diferencia ahí, 5, mírenlo ahí. Bien, entonces tenemos 20 menos 17 son 3 entre 10. Mírenlo ahí. 20 menos 17, 3 entre 10. Bajamos igual el 69.5. Mírenlo ahí, igualito. 69.5 igual. 20 menos 17, 3 entre 10 por 5. Si multiplicamos, o sea, bajamos aquí igual. Y multiplicamos 3 por 5, que son 15. 3 por 5, 15. Pero 15 entre 10. Mírenlo ahí, 15 entre 10. Bajamos igual el 69.5 y dividimos 15 entre 10, que es igual a 1.5. 15 entre 10, 1.5. Si sumamos 69.5 más 1.5, eso me da 71. 71. Observamos el cuadro y nos damos cuenta que el 71 está comprendido entre 70 y 74. La misma clase que contiene la media aritmética. Ahí mismo está ubicada la mediana. Bien, hasta ahí tenemos el cálculo de la mediana para datos agrupados. Y también al inicio vimos la mediana para datos sueltos. Entonces, para datos agrupados, miren qué belleza de cálculo, qué belleza de problema ese que hemos explicado. Gracias por su atención y los invitamos, los motivamos a que lo repasen bien el problema, repasen bien el cuadro y así podemos afianzar el aprendizaje, los conocimientos de la mediana para datos sueltos y datos agrupados. Tener bien pendiente la sustitución de cada uno de esos elementos. Cómo se obtuvo cada uno de esos datos y cómo fueron sustituidos. Nos vemos en un próximo video. Gracias.